Seguramente has escuchado hablar de Khabib Nurmagomedov y tal vez te has hecho la pregunta, ¿por qué se refieren a él como si fuera invencible? He is literally the strongest person I may have ever. So advanced, and his feet are like hands, like his foot sweeps and the way he breaks you down, it's good, man. He's good. Perfect career, perfect. I mean, he's on the top. You know, just don't know what it's like when Khabib gets a hold of him. Khabib he's more than anything than any lightweight has ever really felt, and most of all welterweights. ¿Qué tan bueno era realmente? ¿Cómo pasó a entrenar en las frías montañas de Dagestán sin apoyo mediático a convertirse en el peleador más dominante de UFC? ¿Cómo puede alguien que, según muchos, no sabía golpear, convertirse en uno de los campeones más dominantes y temidos en la historia del deporte? Hoy vamos a analizar la historia de Khabib Nurmagomedov, el hombre que humilló a Conor McGregor, se retiró invicto y siendo peleador profesional de MMA jamás sangró en una pelea. Khabib nació en 1988 en Sildi, Dagestán, un lugar donde la lucha no es solo un deporte, es un estilo de vida. Desde pequeño su padre Abdulmanap Nurmagomedov lo introdujo al mundo de la lucha, y cuando digo pequeño me refiero que a los 5 años ya estaba entrenando grappling como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo así lo era. A los 9 años su padre tuvo la brillante idea de ponerlo a luchar con un oso, literalmente con un oso. Cuando la mayoría de los niños a los 9 años están viendo caricaturas, bueno, Khabib estaba practicando técnicas de sumisión con un depredador de 300 kilos. Y lo más increíble es que quizá al oso lo respetaba más que a muchos de sus futuros rivales en la UFC. Pero su entrenamiento no era solo físico. Desde pequeño su padre le enseñó a nunca rendirse y a entrenar hasta el agotamiento, cosa que a día de hoy transmite a sus pupilos, y cuando todos hablan de entrenar con Khabib lo definen como si fuera un infierno. All right, coach, how crazy was he? He crazy? Yes. Hey, you. Why these guys calling you crazy? Honestly, it goes too much, coach. I agree. Coach, please. Huh? Every day kill everybody. I don't know why. Buy for him ticket and send him Russia, please. En Dagestán o te haces fuerte o no sobrevives, y Khabib no solo se hizo fuerte, se hizo invencible. Su padre Abdulmanap era un excombatiente de sambo y luchador de la Unión Soviética. Desde niño, Khabib, como muchos otros niños en Dagestán, fue moldeado para la guerra, y todo nace desde la filosofía de entrenamiento de esta gente. Desde niños se les inculca que prácticamente dependen de lo bueno que sean para infligir daño o para evitar recibirlo. Cuando la mayoría de los peleadores de MMA entrenan cardio, suelen hacerlo en un gimnasio convencional y cinta de correr. Es lo que vemos actualmente. Tal vez corren en una pista atlética o algún parque de cualquier ciudad, sobre todo cuando van empezando. Pero Khabib entrenaba en las condiciones que lo hacía la gente que se preparaba para defender un país. El cardio en esa región no era en un gimnasio, eran las montañas nevadas de Dagestán, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es más delgado y respirar es más difícil. No corrían caminos planos, corrían subiendo colinas empinadas de tierra y piedra, no hacía sprints cortos, corrían kilómetros enteros en terreno montañoso con el frío cortando su respiración. Y a ver, este tipo de cosas hay atletas que lo hacen y los ves en Instagram estando en fríos extremos en boxers o cosas así, pero estamos hablando de que esto era la normalidad para Khabib. Lo que la gente va y postea a Instagram como diciendo, uy, miren qué duro soy, estoy haciendo tal cosa, para Khabib era lo normal, no había otra cosa. Para Abdulmanap, su padre, esta no era una simple rutina de entrenamiento, era una estrategia para darle a Khabib una ventaja sobre todos los peleadores de su división, y vaya que lo logró. Si tu cuerpo se acostumbra a entrenar en altitud, cuando peleas a nivel del mar, tus pulmones se sienten como si tuvieras un tanque de oxígeno incorporado. Mientras sus rivales se desgastaban en el tercer asalto, Khabib seguía presionando como si apenas estuviera empezando el combate. Y esto no era teoría, es un hecho, lo podemos ver en muchas de sus peleas contra los mejores de su tiempo. Por ejemplo, Khabib en contra de Dustin Poirier UFC 242. Dustin Poirier, un peleador con muy buen cardio, con un corazón incomparable, siempre va hacia enfrente, lo hemos visto involucrado en peleas donde no te explicas cómo el tipo sigue de pie y termina ganándolas. Estaba completamente fundido y se rindió en el tercer asalto. Conor McGregor, famoso por su explosividad en los primeros asaltos, quedó completamente sin energía después de intercambiar un round con Khabib. El semblante cambió por completo en el segundo asalto. Justin Gaethje, que era conocido por su resistencia y su poder de golpeo, parecía exhausto después de 3 minutos de pelea con Khabib. Y así nos podemos ir con más ejemplos. Cuando ves un peleador confiado en el primer asalto y completamente destruido en el tercero, no es casualidad. Y lo más impresionante es que a Khabib siempre se le veía a la misma velocidad. Esto no solo se debe a la ventaja física, sino a psicológica.
lógica. Sus rivales se daban cuenta en plena pelea que no importaba cuánto lo intentara, Khabib nunca bajaba el ritmo. Si alguna vez escuchaste hablar del entrenador de boxeo que peinaba a sus peleadores para salir a cada round, lo hacía con la finalidad de que el rival lo viera fresco y dijera cómo es posible que este tipo está fresco después de tremendo round de intercambio que nos acabamos de montar. Pues bueno, algo similar pasaba con Khabib, pero no precisamente porque lo peinara, sino porque realmente tenía una amplia superioridad física y mental contra sus rivales. En citas del padre de Khabib, en los entrenamientos solía decir: si estás cansado, entonces imagina que estás en una pelea real. ¿Qué pasaría si expones el cuello? Y rendirte significa que alguien te está ahorcando. Para él la clave del éxito era clara: si entrenas mucho más duro que todos, cuando llegue el día de la pelea, la jaula te parecerá un entrenamiento más. Lo drástico de este método quedó reflejado en Khabib. No importaba quién enfrentara, en su mente nadie había pasado por el infierno que él para llegar a UFC. Was training very hard. I remember I was training morning, I go home, rest, I come, I training nighttime, I go home, and I was like, no, it's not enough 2 times. I have to go one more time, and sometimes 12, 11 p.m. Sometimes I was going. I remember like to the training, I train 3 times in the day, come home, okay, I have like 5-6 hours to rest because 7 morning is gonna become, it sounds like training. I was like, this is like, it was my life, you know, I sacrificed everything what I have. I was sleep, train, eat, repeat, and that's it. Obsession? Yeah, I think it's about mental, your brain, how you think about this. There is like, do you want this or no? There is not like 50-50. I was training very hard. A medida que crecía, Khabib se convirtió en un peleador excepcional, pero había un pequeño problema: su estilo no era llamativo. A diferencia de los strikers espectaculares como Conor McGregor o hoy en día Alex Pereira, Khabib no tenía knockouts ni golpes muy vistosos. Él te llevaba al suelo y te hacía sufrir, que para la mayoría de los practicantes del deporte quizá esto resulte más frustrante que un knockout, pero para UFC, si no vende, no importa qué tan perfecta o dominante sea tu técnica, el que vende los pay-per-views es el que mejor posición tiene para la compañía. Cuando Khabib llegó a UFC en el 2012, muchos pensaban que era un luchador más. Lo que no sabían es que estaba perfeccionando una de las armas más destructivas en la historia de UFC. Después de 3 victorias consecutivas y romper el récord histórico de mayor número de derribos en su 4ª pelea, enfrentaría a Rafael dos Anjos, quien meses después se convertiría en campeón de UFC. Pero antes de eso, Khabib lo hizo ver como un peleador más del montón, lo derribó, lo dominó y lo aplastó los 3 asaltos. Ese día el mundo de las MMA se dio cuenta que había un verdadero monstruo en la división que no tenían que ignorar. Después de vencer a Rafael dos Anjos, Khabib parecía estar a 1 o 2 peleas más de ir por el título de su división, pero el destino tenía otros planes. Llegó una lesión de rodilla que lo dejó fuera por más de 1 año, a punto de recuperarse llegó una lesión de espalda que lo tendría 1 año más fuera, y problemas con el corte de peso harían su pelea de regreso una pelea cancelada. En este punto muchos lo veían como un prospecto fallido. 3 años sin pelear o incluso menos resultan ser sentencia de muerte para otros peleadores, sobre todo en un deporte tan duro y lesivo como las MMA. Pero Khabib pudo regresar y cuando lo hizo, enfrentó a Michael Johnson en la histórica cartelera de Conor McGregor en Nueva York, UFC 205, lo sometió y mientras lo golpeaba, le pedía amablemente que se rindiera, ya que él no disfrutaba golpearlo. Básicamente le decía que no era nada personal, que para evitar más castigo se rindiera y lo dejara ir a pelear por el título ya que él era mejor. Hasta cierto punto era amable y considerado el tipo. Finalmente en el 2018 UFC lo programó para pelear por el título de las 155 libras. Pero en su camino a la gloria se toparía con un peleador que cambió su vida para siempre. Khabib, después de una serie de rivales que se cayeron para su pelea por el título vacante, ya que en ese entonces Conor McGregor, quien era el campeón legítimo de la división, se encontraba haciendo millones de dólares en el boxeo, terminó peleando con Al Quinta, disputando un título vacante que ganó por decisión. Después de esto, llegamos al momento que marcó historia en UFC, una de las rivalidades más personales que han existido en la compañía. En cada conferencia de prensa se sentía el odio y la tensión entre estos dos. Conor McGregor intentó hacer lo mismo que con José Aldo, provocarlo hasta hacerlo cometer un error. Llegó el punto de atacar el camión donde Khabib viajaba, hecho por el cual fue llevado a juicio, pero con Khabib nada de eso funcionó. Khabib ni siquiera se inmutó, solo tenía una frase para Conor McGregor
McGregor en cada entrevista y en cada conferencia de prensa. El 6 de octubre te haré hablar dentro de la jaula. Llegaba el día de la pelea, primer asalto. Khabib hace exactamente lo que prometió, derriba a Conor McGregor, evitando cualquier intento de golpeo del irlandés y lo aplasta contra la lona. Segundo asalto, Khabib hace algo inesperado, se pone de pie y conecta una derecha brutal que manda a Conor McGregor al piso. En el tercer asalto, por primera vez, Khabib le da un respiro solo para demostrar que, incluso en el striking, Conor no tenía una ventaja real. El tercer asalto se puso a intercambiar con Conor, exponiéndose al terreno donde supuestamente no tenía la ventaja. En el cuarto asalto, finalmente Khabib mete a McGregor en un mataleón y Conor se rinde, no puede hacer nada más y luego se desató el caos. Khabib, cegado por la ira, salta de la jaula y ataca al equipo de Conor McGregor. Lo que debía ser una celebración se convirtió en una batalla campal en Las Vegas. Pero lo más impactante no fue el desenlace de la pelea, es lo que pasó después. Antes de la pelea, Khabib era un peleador muy respetado y conocido en el nicho de las MMA, pero sin el mismo nivel de fama que tenía Conor McGregor. Después de su pelea con Conor, Khabib se convirtió en una estrella global, su fama escaló fuera del deporte. En Rusia lo recibieron incluso como un héroe nacional, el presidente lo felicitó personalmente. McGregor intentó hacer de esta pelea un circo mediático, pero terminó convirtiéndose en la historia de cómo Khabib destruyó al peleador más viral de UFC. Hoy en día el estilo de Khabib es el que domina la UFC. Antes de él, los peleadores que reinaban en el peso ligero eran en su mayoría strikers con buena defensa de derribo y buen jiu-jitsu, pero después de Khabib, la lucha dagestaní empezó a invadir la UFC. Los campeones actuales y contendientes peligrosos siguen su filosofía. Nombres como Islam Makhachev, Usman Nurmagomedov en otra compañía, Arman Tsarukyan destacan muchísimo entre otros contendientes al título. Hoy, si no tienes una buena base de lucha y buen juego de grappling, no puedes sobrevivir en UFC. Khabib fue el primer peleador que estandarizó este estilo y que obligó a UFC a voltear a ver a los peleadores que dominaban a pesar de no vender y no tener el mismo estilo en el micrófono que los peleadores que estaban acostumbrados a promocionar. Khabib no solo dominó su división, fue el primero en alcanzar el éxito mediático que otros peleadores a base de palabras habían alcanzado. Es innegable su dominio y su gran legado está escrito en la historia de la UFC y es innegable decir que es de los mejores. El hecho de que solamente haya perdido un round en su carrera y jamás haya sangrado en una pelea dentro del octágono le dan un aura de invencibilidad que nadie más tiene. Esto no es para nada casualidad. Hoy, como entrenador, tiene como pupilos a los dos peleadores que dominan este deporte en las dos empresas más grandes de MMA, Islam Makhachev como libra por libra de UFC y Usman Nurmagomedov como campeón de Bellator. ¿Es Khabib el peleador más dominante de todos los tiempos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete si te gusta el contenido sobre MMA. Nos vemos en la próxima. Bye. I was doing same thing all my life. Stability. If you don't have stability, if you don't recover between the trainings, you're never gonna become success. I talk about MMA, mixed martial arts. You know, you have to train every day. You have to do same thing: sparring, grappling, wrestling, running, like meets, back every single day. Like you cannot, like if you fight, you cannot sing and come to inside the cage and work. No, you have to do the same thing every single day, and there's so many years, you know. You have to sacrifice everything what you have, and a lot of people I know, like a lot of athletes, they become boring because like they need something new. You know, when you a little bit more, like from your way, you're gonna lose because you have to be on one way all the time, every single day, and every single day, same thing, exactly same thing. Like guys ask me like, oh, how you become like good grappler, good top control, wrestling, conditioning. I was wrestling every day, like 1 hour, non-stop, 1 hour. Can you imagine? It was new. The opponents, 1 hour. And then in the finish, you go to exercise, lifting, arm, legs, what is called to, like, it's, you know, and between trainings, you need to recover. What is this recover? A lot of people don't understand what is this recover. A lot of people go with like massage, straight, or like, you know, supplements. Like for me, recovery is sleep. Yeah, most important things. Between trainings, like at least 2-3 hours. All my life, I was like daytime, I was sleeping. Like from maybe 11 to 1, maybe 12 to 2, maybe 2 to 4, you know. Between trainings, you have to, because you train so hard morning, 2 hours, and night, you have to train 2.5. You need rest, you have to rest, you know. A lot of people, they use like morning, they train, go work, because most of the people, they have to make money, you know. Not every fighters can, like just don't work, you know. And after they not focused, they working, training, it's not 50-50, no. If you want to make money, okay, go to work. But if you want to sacrifice your life and become the best, no, you cannot work. You have to rest between trainings, and nighttime, you have to be fresh on training.